Saludos mis queridos y hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. En esta mañana damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad, por este privilegio y por esta bendición de compartir su palabra. Siempre es una bendición poder oír la voz de Dios. Siempre es un privilegio el poder escuchar la voz de Dios. Y qué bueno que nosotros podemos escuchar su voz, escuchar su palabra, podemos leer su palabra y podemos ser confrontados por Él para edificación y para crecimiento. Miren, nosotros tenemos una gran bendición, mis queridos hermanos, y es que podemos oír la palabra del Señor. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas abrir tu Biblia, pero antes de abrir tu Biblia, que puedas abrir tu corazón, que podamos pedir al Señor que nos ministre, que podamos pedir al Señor que en su infinita bondad permita que podamos entender su palabra y que nos ayude a ponerla por obra. Señor, te damos gracias una vez más por esta mañana, por este día. Gracias por el poder que tiene tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo respalda tu palabra, Señor. Y ese Espíritu Santo nos guía, Señor. Nos enseña. Ese Espíritu Santo nos impulsa, nos mueve, transforma y renueva, Señor, muchas cosas internas en nosotros. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Y gracias, Señor, porque por medio de ella nos enseña, nos equipa, Señor, y nos permite, Padre Santo, vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, quita todo tropiezo, todo obstáculo, todo lo que a veces, Señor, intenta, Señor, perturbar el tiempo que te corresponde a ti, Señor. Y permite que en esta mañana, Señor, tu palabra nos edifique en Cristo Jesús, tu Hijo. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano, hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía de la gracia. ¿Sabía usted que somos mayordomos de la gracia? Así se titula el mensaje en esta mañana, mayordomos de la gracia. Y para eso quiero que usted abra su Biblia en Primera de Pedro y vayamos al capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Y dice la Escritura de la siguiente forma: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mayordomos entonces de la gracia. Eso es lo que usted y yo somos. Somos mayordomos de la gracia de Dios. ¿Y sabía usted que es un recipiente llenado por el Señor y dotado por su gracia? Sí, usted y yo somos un recipiente llenado por el Señor y dotado por su gracia. Quizá por alguna razón usted ha pensado que usted no tiene nada que dar. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? Tal vez se ha preguntado. Yo no soy el más capacitado. No tengo herramienta. Eso es para algunos nada más. Yo no soy estudiado. Y para usted de contar, estas expresiones son comunes en muchos hermanos. Algunos por ignorancia y otros por una falsa humildad, que es más bien una excusa para no hacer nada por el Señor. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña claramente que todo cristiano ha recibido de parte del Señor algún don en específico. Y esto es importante que usted lo tenga presente. A veces no podemos permitir que los pensamientos que llegan a nuestra mente sean quienes guíen nuestro rumbo. La mente es una bendición, pero hay pensamientos que no provienen de Dios. Hay dardos del enemigo que vienen lanzados y a veces quiere hacernos creer cosas que no son. Por eso, usted no solamente debe dejarse guiar por lo que la mente le dice, sino por lo que la palabra de Dios dice. Usted debe creer lo que la Biblia enseña. Entonces, esa idea de que usted no tiene nada que dar, esa idea de que usted no es el más capacitado, de que yo no tengo herramientas, de que esto es para algunos nada más, de que yo no soy un estudiado, y para usted de contar, esas cosas deben ser realmente puestas delante del Señor. Usted debe ir a la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios dice es lo que usted debe creer. Yo quiero que usted en esta mañana entienda que usted es un administrador. Dios le ha dado a usted algo. Dios ha puesto en usted dones. Dios ha puesto en usted capacidades, habilidades. Entonces, usted es un administrador de la gracia de Dios. Es un mayordomo de la gracia de Dios. Y mire, la Biblia claramente enseña que cada cristiano ha recibido de parte del Señor algún don en específico. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su don? ¿Cuál es mi don? Quizás se ha preguntado usted alguna vez, pero ¿cuál es mi don? Y si sabe cuál es, la pregunta sería, ¿qué está haciendo con ese don?
Si sabe cuál es su don, la pregunta es, ¿qué está haciendo con ese don? Los dones, mis amados hermanos, fueron dados por el Señor con propósito. Hay propósito por el cual usted ha recibido ese don que tiene. Y el propósito, según la Biblia, es edificar la iglesia, edificar a los creyentes, ministrarnos los unos a los otros. De manera que si usted no sabe cuál es su don, debe entonces preguntarle al Señor: Dios, ¿cuál es mi don? Pero si sabe cuál es su don y no lo está usando, pues debe comenzar a trabajar. Debe comenzar a trabajar. No debe pensar tanto en cuándo arrancar, sino que debe más bien decir: Señor, quiero comenzar a usar el don que tú me has entregado. Quiero comenzar a usar el don que tú me has entregado, Dios. Y mire qué importante es que usted y yo como cristianos usemos nuestros dones. Es de suma importancia que usted y yo como cristianos usemos nuestros dones. Que pongamos en funcionamiento nuestros dones. Es muy importante que usted comience a ejercer el don que Dios le ha dado. Oiga bien, el don que Dios le ha dado. Mucha gente necesita de usted y usted necesita de otras personas. Mucha gente necesita de usted y usted necesita de otras personas. Y quiero aclarar un poco esto, porque pareciera que estamos diciendo que dependen de nosotros. No me refiero a eso. Me refiero a que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros, hay muchas personas. Y Dios le ha dado dones a usted para que usted edifique a esas personas. Y esas personas tienen dones que cuando ellos los usan, les edifican a usted. De manera que es algo incorrecto y egoísta tener dones y no usarlos. Porque mucha gente está necesitando de que su don esté en funcionamiento. Ahora, los dones fueron entregados para la edificación de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Los dones fueron edificados para que el cuerpo de Cristo se edifique. Ese es el propósito. Fueron dados los dones a los creyentes. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para que el cuerpo de Cristo se edifique a través de los dones que cada uno de los creyentes tiene. Y cuando ellos comienzan a ejercer el ministerio y la función para la cual Dios los ha capacitado y dotado con esa gracia especial, entonces, mi querido hermano, la iglesia es edificada, consolada y animada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué interesante. Y qué hermosa exhortación por medio de la palabra. Qué hermoso es que cada cristiano sepa que tiene un don. Qué hermoso es que cada cristiano no solamente sepa que tiene un don, sino que se responsabilice con ese don. Y diga: soy un administrador, soy un mayordomo de la gracia de Dios. Por lo tanto, tengo que poner a funcionar correctamente el don que Dios me ha dado. ¿Se imagina usted que cada uno en la iglesia entienda esta gran verdad y que cada uno comience a hacer lo que le corresponde y que sea responsable con lo que el Señor le ha confiado? Así como la salvación es un don de Dios, algo inmerecido, algo que no merecíamos, pero que en su infinito amor Dios decidió darnos ese regalo de la salvación. De igual forma, desde que somos creyentes, Dios nos ha regalado, nos ha dotado con esa gracia especial a través de dones espirituales. Dios te ha dotado a ti con algún don específico. Dios te ha dotado a ti con algún don específico que te da la habilidad por medio del Espíritu de ejercer y cumplir ciertas funciones que en una forma meramente humana sería imposible. Es imposible que en una forma humana tú pudieses hacer eso. Y a esto me refiero a que los dones espirituales fueron dados para resolver y para atender las necesidades espirituales dentro de la iglesia. Mire, cuando uno sabe y entiende esto, las cosas serán diferentes. Entienda que el Espíritu Santo da la habilidad de ejercer y cumplir ciertas funciones que en una forma meramente humana sería imposible. Por eso debemos darle gracias al Señor por los dones que tenemos. Diga conmigo: gracias, Señor. Gracias por los dones que me has entregado. La palabra don, mi querido hermano, viene de la palabra griega charisma o charisma, que significa don de gracia o don gratuito. Es una concesión espiritual, una facultad sobrenatural dada por Dios. Eso es lo que significa realmente don. Significa una gracia, un don gratuito. Es una concesión espiritual, una facultad sobrenatural dada por Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Un don de gracia y un don gratuito. Usted tiene dones porque Dios en su infinita gracia decidió dárselo. Usted tiene don porque Dios quiso que usted tuviese un don.
Es una concesión espiritual, es algo que Dios le da con un propósito y lo faculta, le da la capacidad sobrenatural dada por Dios para ejercer, para poner por obra en obediencia dicha tarea o ministerio que Dios le ha entregado. Entonces es un don gratuito, una concesión espiritual, una facultad sobrenatural, y yo quiero que usted entienda esto porque es importante. Quien reparte los dones es el Espíritu Santo. La Biblia dice que los dones fueron repartidos según el Espíritu Santo quiso dar. Y para eso yo voy a leerle 1 Corintios capítulo 12. Voy a leerlo para ustedes. Y aquí vamos a ver que es el Espíritu Santo quien se encarga de repartir los dones. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En pocas palabras, los dones son dados por Dios, distribuidos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, según el Espíritu Santo quiere y anhela y desea para cada uno de nosotros. No es algo que nosotros decidimos, es algo así como un regalo. Cuando alguien le regala algo a usted, todo regalo, y menos cuando no lo está esperando, es una bendición. Qué bendición es recibir un regalo, pero usted no decide qué le van a regalar. Usted no va con la persona y le dice, regálame esto. La sorpresa viene cuando le dicen que le van a dar un regalo. Y ese regalo usted lo recibe. Y ya desde el momento que lo recibe es una bendición. Sin importar qué es lo que viene adentro. Me refiero, no es que usted escoge el regalo. Alguien le lleva el regalo. Pero lo que viene dentro de ese regalo, y estoy hablando en un sentido sano. No me refiero a gente malintencionada ni cosas malas. Me refiero a cuando alguien que nos demuestra su amor o alguien que nos ama se alegra en darnos algún don, alguna dádiva, algún regalo. Entonces usted recibe el regalo. Bueno, de igual forma Dios en su gracia y misericordia nos ha dado dones, nos ha dado ese regalo, algo gratuito, pero como Él quiso, como Él dispuso. La idea es que entendamos que los dones son un regalo de parte de Dios y una habilitación divina para el ministerio, para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Esos son los dones. Pablo lo empleaba en todo lo referente con el don de la salvación y las bendiciones divinas. Es importante también, mis amados hermanos, que nosotros entendamos y tengamos claro que los dones espirituales no son talentos. Comúnmente la gente suele confundir talento con dones, y aunque ambos son dados por el Señor, son cosas muy diferentes. Los talentos son habilidades naturales que las tienen por igual creyentes e incrédulos. Los dones espirituales vienen solo como un resultado de la salvación. Los dones espirituales son capacidades espirituales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos espiritualmente para ministrar de manera sobrenatural a otros. Mire, si esto no se comprende, vamos a tener muchos problemas. Porque a veces en la iglesia llega mucha gente, escúcheme bien, llega mucha gente con muchos talentos que solemos confundir con dones. Y empezamos a delegar funciones y ministerios que solo pueden ser ejercidos mediante la capacitación espiritual que el Espíritu da mediante los dones. Entienda esto, no podemos nosotros confundir talentos con dones. A ambos los ha dado Dios, pero existe realmente una gran diferencia. Los talentos lo puede tener una persona con Cristo o sin Cristo, pero los dones son exclusivamente para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han alcanzado salvación. Entonces, cuando la gente no entiende eso y comienzan entonces a delegar funciones y ministerios que solo pueden ser ejercidos mediante la capacitación espiritual que se da mediante los dones espirituales, entonces la iglesia entra en problema. La obra de la iglesia, mis amados hermanos, es espiritual. No se puede luchar meramente con habilidades humanas. Y ahora yo quiero aclarar algo aquí. Es una bendición. Oiga bien, es una bendición tener talentos y que estos a su vez sean combinados con los dones que el Señor ha dado. Pero es tonto pensar que podemos vencer o avanzar en una lucha espiritual solo mediante capacidades humanas. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso Dios nos proveyó los dones del Espíritu Santo para poder derribar las fortalezas espirituales que se levantan. Y aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Mire, en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, en la traducción viviente, lo dice de la siguiente forma. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Por qué quiero aclarar esto, mis amados hermanos? ¿Y cuál es el propósito detrás de todo esto? Bueno, el propósito es que usted y yo entendamos que podemos cometer el error y no debemos caer en ese error de confundir una cosa con otra. Hermanos, nosotros no podemos pensar que porque alguien es un buen administrador, en términos secular, esa persona es una persona capacitada para administrar una iglesia, porque son dos cosas totalmente distintas. Y esto trae problemas en la iglesia, porque muchas veces la gente dice, alguien es bueno en esto, en el mundo, por así decirlo, quizás con un talento musical, sea tocando un instrumento o sea quizás cantando, y pensamos que dentro de la iglesia esa persona es la que necesitamos, pero no es realmente así como funcionan las cosas. Dios no permite o no dejó realmente a su iglesia desprovista. Él le dio a la iglesia dones y talentos. Y Dios quiere que nosotros entendamos que hay funciones que solamente pueden ser ejercidas mediante la habilitación del Espíritu Santo, mediante los dones. No podemos simplemente enfrentar humanamente, con capacidades humanas, algo que es espiritual. El trabajo en la iglesia es espiritual. Por eso Pablo decía, mire, nosotros no podemos pensar que vamos a luchar de manera carnal. No es eso, no podemos hacerlo de esa manera. La única manera de edificar la iglesia es mediante la forma y la manera que Dios implementó, y es a través de los dones que el Espíritu Santo repartió a cada creyente. En primer lugar, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a servir. Usted y yo somos llamados por el Señor para servir. Y es lo que estábamos leyendo al principio en nuestro texto. Vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 4, y miren lo que la Biblia dice. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos llamados a servir. Cada uno, dice la Biblia, según el don que ha recibido. Esto confirma que todos hemos recibido algún don, de manera que no hay excusa. Nadie puede decir, yo no tengo dones. Y como Dios te ha dado dones, dice, debes usarlos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. De forma que usted ha recibido dones del Señor, entonces debe comenzar a usarlo. Debe comenzar a poner en funcionamiento su don. Debe servir al Señor por medio de ellos. De nada sirve que tengas muchísimos dones si nadie se está beneficiando de ellos. Y esto es triste, mis amados hermanos. Es triste que gente que tiene dones no está usando sus dones. Y él puede poner todas las excusas que quiera. Puede poner de excusa a la iglesia, puede poner de excusa al pastor, puede poner de excusa al hermano, puede poner de excusa a la familia, pero el responsable real de eso es él mismo. No podemos culpar a otros por lo que Dios nos dio a nosotros. Nadie va a dar cuenta por mí. Yo voy a dar cuenta al Señor por lo que Él me entregó. Y Dios te ha dado dones. Entonces, si tienes dones, debes comenzar a usarlo. Debes servir al Señor por medio de ellos. De nada sirve, créame hermano, de nada sirve que tengamos muchísimos dones si nadie se está beneficiando de ellos. En primer lugar, no estás glorificando a Dios, ni tampoco bendiciendo la vida de otros creyentes. La Biblia dice que los dones fueron dados para la edificación de otros, para que otros sean beneficiados con esos dones, con esos talentos. Dios quiere que tú entiendas que otras personas necesitan ser bendecidas por medio del don que Él nos ha dado. De allí que el llamado sea a que cada uno ponga en uso su don, por medio del servicio a los demás. Y esto es importante que usted entienda. Todos tenemos dones, todos los creyentes tenemos dones con la finalidad de servir a los demás. Tengo que servir a los demás. Los dones son para servir a los demás. Los dones son para servir a mis hermanos. Somos mayordomos de los dones de Dios, pero no dueños. Porque hay personas que dicen, bueno, si tú tienes tal don, entonces, no, ya va un momento. Yo tengo dones que Dios me ha dado, pero soy un administrador de ese don, pero no somos los dueños. Usted no se da cuenta que hay gente que dice que tiene don y entonces, especialmente la gente confunde. La gente dice, mira, este tiene cierto don y dice, si él tiene ese don, porque él no va a tal sitio y hace esto y aquello. Primero hay que entender algo. Somos bendecidos mediante la gracia de Dios con dones,
pero esos dones siguen sujetos a la voluntad de Dios. Los dones siguen sujetos al plan de Dios, al propósito de Dios. Y aunque el propósito de Dios es edificar la iglesia por medio de ellos, esos dones que tenemos no nos da a nosotros la idea equivocada que mucha gente tiene de hacer con ellos lo que nos dé la gana. No, porque no somos dueños de ellos. Son prestados, le pertenecen a Dios. Son para que lo usemos mediante su poder y en su servicio y para su gloria. En cambio, un talento no. Un talento natural, alguien puede tenerlo y puede quizás, los que tienen talento de la música, los que tienen talento con los instrumentos, los que son autodidactas, que aprenden cosas, esas son personas que tienen eso en sus manos, pero algunos terminan sirviendo a cualquiera menos a Dios con sus talentos. Algunos quizás han estado cantando en un tiempo en la iglesia y ahora están cantando en el mundo. Son talentos, no son dones espirituales, son talentos que la persona, algunos nacen con ello y lo van desarrollando por medio de la práctica, por medio de muchas cosas. Pero nosotros debemos entender que los dones nos son dados por Dios con un propósito específico. Y sin esos dones es imposible que nosotros podamos hacer funcionar las cosas dentro de la iglesia. Las cosas dentro de la iglesia son espirituales. E incluso la predicación del evangelio es espiritual. Y nosotros, aunque estamos en la carne, como dice Pablo, aunque somos humanos, no militamos según la carne. No es lo mismo, mis amados hermanos, lo que es quizás una religión a lo que es el cristianismo. La vida cristiana es totalmente diferente y Dios nos dio dones, amén. Dones, ¿para qué? Para que nosotros lo usemos mediante su poder y en su servicio para su gloria. Ahora, los dones espirituales no son dados como símbolo de privilegio o prestigio. Y aquí quiero que presten mucha atención. Los dones espirituales no son dados como símbolo de privilegio o prestigio. ¿Has dado cuenta que hay muchas personas que sienten que son dotados por el Señor y creen que pueden estar por encima de los demás? Error. Este fue el error de los corintios. Los corintios pensaron que los dones eran símbolo de privilegio o prestigio. Pero recuerde la frase que dije al principio, antes de leer esta. La cuestión aquí está en que mucha gente piensa que los dones son un privilegio o un prestigio. Y resulta que no es así. Los creyentes, mis amados hermanos, somos llamados a servir a los demás por medio de nuestros dones. Entonces, si yo tengo un don, no es para jactancia, no es para elevar mi ego o mi orgullo. Si yo tengo un don, no es para sentirme grande. Si yo tengo un don, no es para que la gente me admire. Si yo tengo un don, no es para que la gente me alabe. Si yo tengo un don, es para servir. Y si alguien mira en mí, puede haber un ejemplo a seguir. Los dones espirituales son para servir a los hermanos. Pero ¿cuánta gente no cree que ellos deben ser privilegiados a causa de su don? O se sienten que tienen prestigio porque tengo tal don. Si una persona piensa de esa manera, es un carnal y es una persona como los corintios, confundido en cuanto al propósito de los dones. Entonces, si no son símbolos de privilegio o prestigio, sino son una herramienta para el ministerio. ¿Qué son los dones? Una herramienta para el ministerio. Y el Señor nos los ha entregado con la finalidad de que podamos servir a los demás. Ahora, ¿qué sentido tiene que tengamos un garaje full de herramientas si no estamos haciendo nada con ellas? Y los hombres podemos entender esto, ¿no? Hay hombres que no tienen más que 2, 3, 4 herramientas y han construido su casa, ayudan a la familia, hacen de todo con esas 4 herramientas. Pero hay algunos hombres que tienen un garaje full de herramientas, full de cosas, torno, máquinas de soldar, taladro, todo lo que usted se puede imaginar, una maquinaria, pero si tienen todas esas herramientas y no están haciendo nada con ellas, no tiene sentido. La esposa dice, yo no sé para qué ese hombre tiene tantas herramientas si nunca pone un cuadro en la pared, si nunca puede arreglar esto, si nunca puede arreglar aquello. Entonces, si no estás beneficiando a nadie en el hogar, y mucho menos afuera, ¿para qué entonces tenemos ese garaje full de herramientas? Pero muchos dicen orgullosamente, yo tengo todas las herramientas. Tengo máquina de soldar, tengo caladora, trozadora, esmeril, y qué sé yo, todas esas cosas con las que sueñan los hombres, ¿no? Pero hay 2 tipos, los que sueñan con eso para servir a los demás y los que sueñan con eso solamente para tenerlo allí. Les da satisfacción solamente tenerlo allí.
Y algunos adoran sus máquinas, adoran sus esmeril, adoran sus instrumentos de trabajo, sus herramientas, porque no hacen nada para ellos ni para otros, pero tampoco la prestan, tampoco están dispuestos a que otro las use. Simplemente las tienen allí y siempre con una sonrisa. Se sienten muy privilegiados de poseer aquella cueva donde están todas esas herramientas. Esto lo uso como una ilustración para traer una verdad. Y la idea es que usted y yo podamos entender, mi querido hermano, que podamos comprender que si tenemos dones y talentos, pero no están bendiciendo a nadie, si no están siendo usados para la gloria de Dios, si no estamos edificando la iglesia, ni edificando a los creyentes, realmente no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Si no se les da el uso a las herramientas para lo que fueron creadas, serían entonces máquinas inútiles. De igual forma, mis queridos y amados hermanos, si nosotros y nuestros dones no están siendo usados en servicio a los demás creyentes, ¿de qué sirve entonces que digamos que tenemos don de esto y don de aquello? Y es ofensivo que no estemos usando lo que Dios nos entregó para el propósito que nos los dio. Es ofensivo, hermano, que nosotros no estemos usando lo que Dios nos entregó para el propósito que nos los dio. Dios no te dio dones para que te jactase de ellos, sino para que sirvieses a Dios por medio de ellos. Dios no te dio dones para que te sientas mejor, sino que te dio dones para que sirvas mejor. Dios no te dio dones para que te engrandezca, sino para que te hagas más humilde, para que puedas servir a los demás. Y como dijo el Señor, el que quiera ser el más grande entre nosotros debe ser vuestro servidor. De manera que esa idea confusa que mucha gente tiene, y a veces es preocupante cuánta gente no hay anhelando dones y quiere tener ciertos dones, pero fíjese lo que pasaba en Corintio. Querían los dones de lengua, querían los dones de profecía, querían los dones de milagro, pero habían otra gran cantidad de dones. Y claramente dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir que todos no recibimos los mismos dones, sino que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, hay múltiples dones, mis amados hermanos. Usted puede tener 3, 4 dones, puede tener 5, puede tener 2, puede tener 1. Cada quien tiene su don, pero nunca todos tenemos el mismo don. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso. Muy importante que nosotros lo entendamos, mis queridos hermanos. Todos no tenemos el mismo don. Hay gran cantidad de dones. Pero lo que sí es interesante notar es que aunque hay diferentes dones, todos tienen una misma función y es edificar la iglesia. Y aunque hay diferentes dones, todos tienen el mismo propósito, dar gloria al nombre de Cristo. Y es lo que dice Pedro. Ministrelo cada uno a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice, si alguno habla, qué bueno, si alguno tiene esa capacidad dada por Dios conforme a la palabra de Dios, hable conforme a eso. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Oiga bien, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Todo debe llevarnos esa es la meta suprema de los dones dados por el Señor, que todos puedan glorificar a Dios y que Dios sea glorificado en medio de ellos. Si eso no es así, entonces no está funcionando ni hemos entendido. Pero créame, Dios nos ha dado dones. El problema es que mucha gente cree que los dones son privilegios. Cree que los dones son para jactancia. Cree que los dones son para alardear. No, mi amado hermano. Los dones no son para alardear. Los dones no son para andar jactándonos de ellos. Son para servir a Dios. Son para que sirvamos a los creyentes. Cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos sirviendo a los hermanos, estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos edificando a otros creyentes de acuerdo al don que Dios nos haya dado, estamos realmente glorificando a Dios, trayendo gloria a su nombre. Pero ¿cuánta gente no está totalmente equivocada? ¿Cuánta gente no está robándose la gloria que le pertenece a Dios? ¿Cuánta gente no está, mi amado hermano, equivocada en el hecho de que por sus dones ellos están queriendo recibir retribución por algo que no les pertenece? Si algo tenemos, debemos darle gloria a Dios. Pablo decía, lo que soy, lo que tengo y lo que hago, lo hago por la gloria de Dios. Y si es por la gracia de Dios en mí, ¿por qué voy a jactarme?
Entonces no te sientas más grande porque tienes este don o aquel don, sino más bien reconoce que es la gracia de Dios en ti. No hay razón para jactarnos. Nada hacemos nosotros que no sea por la gracia de Dios. El que sirve, el que trabaja, el que predica, el que enseña, el que está quizás moviéndolo Dios, usándolo a través de cosas extraordinarias, milagros extraordinarios. No es Él, es Dios en Él, conforme al plan de Dios y conforme al propósito de Dios y la intención de guardar y edificar la iglesia. Pero mucha gente está confundida, mis queridos hermanos. Mucha gente está totalmente equivocada y por eso digo que estaban igual que los corintios. ¿Cómo estaban los corintios? Anhelando solamente un par de dones, solamente un grupo de dones. Pero el Señor claramente dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Eso no es que yo quiero esto, yo quiero aquel, sino que Dios reparte como Él quiere. Ahora, la diversidad de la cual habla la Biblia en los dones es necesaria, es esencial para la unidad. La unidad de espíritu y propósito solo se puede mantener por medio de la diversidad del ministerio. Pero la unidad no es uniformidad. Si los jugadores de un equipo de fútbol quisieran jugar todos en la misma posición, tendrían uniformidad, pero no unidad. No podrían funcionar como equipo si todos jugaran en la misma posición. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La idea es que usted entienda claramente que la adjudicación y la distribución de los dones lo da Dios de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Miren, mis amados hermanos, en un equipo de fútbol todos tienen capacidades y habilidades distintas. Todos son importantes. Es importante una buena defensa, pero es importante un buen delantero. Es importante un mediocampo, pero es importante también un lateral. No podemos nosotros pretender creer tener los mismos dones. Entonces, si todos quieren ser defensa, si todos quieren ser delanteros, si todos quieren ser arqueros, entonces, ¿cómo seríamos realmente un equipo? Eso se llama egoísmo, se llama envidia y se llama pecado. Nosotros somos realmente creyentes diversos, con distintos dones, con distintas habilidades dadas por el Señor, pero trabajando con un mismo fin y un mismo propósito: llevar gloria a Dios y llevar gloria a su nombre, edificar a los creyentes, ministrar a los hermanos. Mire, qué importante es escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Pero que es importante también un servidor, alguien que hace misericordia, alguien que tiene exhortación, consolación, alguien que está al frente liderizando. Hay mucha gente que no está siendo vista, pero gracias al trabajo que ellos hacen, coordinado con el que hacen otros más, miren, las cosas funcionan. Pero muchas veces nosotros pensamos que lo más importante es el delantero en el fútbol, o el arquero, o No, todos son importantes. Y si ellos no tuviesen un arquero, ese equipo no funcionaría, aunque tenga el mejor delantero y aunque tenga la mejor defensa. Y si tuviesen un buen arquero, pero no tienen una excelente defensa, ese equipo no funcionaría. Miren, mis amados hermanos, como iglesia nosotros necesitamos entender que tenemos dones y talentos, pero que deben ser usados conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Una de las cosas que más tragedia trae a la iglesia es el egoísmo. Y le voy a decir algo. Es el egoísmo, y quiero que comprenda algo. Los dones espirituales verdaderos, los que da Dios, los da para fortalecer y para manifestar y mantener la unidad. Ese es el propósito. Los dones espirituales verdaderos los da Dios para fortalecer y para manifestar unidad, armonía y poder. Pero los dones falsos de Satanás están dirigidos a dividir, trastornar y debilitar. Dividir, trastornar y debilitar. Los dones de Dios edifican, los dones falsos de Satanás derriban. Y eso es lo que él quería hacer en la iglesia de Corintio. Y es lo que está haciendo en muchas iglesias. Lamentablemente. Lamentablemente es lo que está haciendo en muchas iglesias. Pero Pablo, incluso cuando va a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, reconoce que todos han sido bendecidos con un don espiritual, solo que no estaban usando su don de manera correcta, solo que no estaban entendiendo el propósito de los dones. En el capítulo 1 de Primera de Corintios y el versículo 4 dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él,
en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, Pablo reconocía que la iglesia y los hermanos en Corintio habían sido bendecidos y dotados con un don extraordinario, con dones maravillosos, pero no había realmente unidad. No había realmente compromiso ni responsabilidad de administrar correctamente los dones que Dios le había dado, sino que se habían enfocado en una competencia por medio de los dones. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa tan dolorosa y tan mala, mis amados hermanos, que en una iglesia la gente quiera hacer lo mismo que está haciendo los demás. Yo digo, a veces la gente quiere enfocarse en cosas para las cuales Dios no le ha llamado. Mire, créame, acepte los dones que Dios le da y no anhele los dones de los demás. Hermanos, a veces se encaprichan y nos encaprichamos en cosas que no son las que Dios ha determinado para nosotros. Y nosotros realmente vamos a tener, por así decirlo, efectividad haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios nos quiere sirviendo, sirvamos. Si Dios nos quiere enseñando, enseñemos. Si Dios nos quiere quizás al frente de una obra, que así sea. Y si Dios nos quiere quizás presidiendo, que así sea. Si Dios nos quiere realmente en otra área, lo importante es que donde estemos sea para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia y de los hermanos. Eso es lo más importante. Mire, la Biblia dice también que si ciertamente estamos llamados a servir, también Dios espera de nosotros una entrega absoluta. Dios desea y espera de nosotros una entrega absoluta. Para poder servir a Dios necesitamos una entrega absoluta a su voluntad. El apóstol Pablo, por medio de la carta a los romanos, ruega a los hermanos en el capítulo 12 a que se presenten a sí mismos como un sacrificio vivo. Entreguen su cuerpo, dice la Escritura. Entreguen su cuerpo. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Y mire qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice por medio del capítulo 12. El capítulo 12 también habla acerca de los dones espirituales, pero antes de entrar en la profundidad de los dones, él comienza a decir algo mayor. Él dice, si no entienden estos primeros versículos, entonces no sirve de nada lo demás. Lo primero que debe entender usted es lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está. Esta es la clave para todos los demás. Si no entendemos esta primera parte, no vamos a poder comprender el propósito de los dones. Dios quiere una entrega absoluta. Si tú realmente quieres servir a Dios, si tú realmente estás deseoso en conocer cuál es tu don, si tú realmente quieres ser usado por el Señor, primero, para poder servir a Dios necesitamos una entrega absoluta a su voluntad. El apóstol Pablo dice claramente cómo Dios nos ruega, por medio de él, a que presentemos a sí mismos, nos presentemos a sí mismos como un sacrificio vivo. Que entreguemos nuestro cuerpo, eso es nuestra vida. En vez de entregar un sacrificio muerto, desen ustedes mismos para Dios, entréguense para Dios, consagren su vida al Señor, vivan en obediencia para Él. No hay forma de ser usado por el Señor a menos que nos rindamos completamente a Él. Dios no quiere nada media, mi querido hermano. Dios quiere que nosotros nos rindamos completamente a Él. De esa forma entonces podremos ser usados por Dios. Para Dios usarnos tenemos que estar completamente dispuestos, sumisos a su voluntad, con una entera disposición. Fíjense que en este capítulo Pablo habla sobre los dones, pero antes les dice a los hermanos que deben presentarse ante Dios en una entrega absoluta. No os conforméis a este siglo. Aquí está el gran detalle. No se conformen a este siglo. Deben salirse del mismo patrón que controla a este mundo. Si seguimos conformándonos a este mundo y sistema, seguiremos atados a las cosas superficiales que nos roban el tiempo. Entonces, Pablo dice, no se conformen a este siglo. Sálganse de ese mismo patrón que controla este mundo. No se conformen a este mundo, a este sistema. Si nos conformamos a este sistema, seguiremos atados a las cosas superficiales que nos roban el tiempo. Seguiremos persiguiendo lo que todo el mundo persigue y dejaremos a un lado lo más valioso que puede hacer un ser humano, y es servir al Señor.
Deben cambiar. ¿Qué deben cambiar? La manera de pensar, dice Pablo. No vivan solo pendientes de este mundo, más bien transformaos. Esa palabra transformaos es la palabra griega para metamorfosis. Esto describe lo que pasa cuando la naturaleza interna sale a la superficie. Los cristianos debemos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido redimida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos. La voluntad de Dios es que nosotros podamos honrarle y vivir para su gloria. Pero no vamos a entender esto a menos que nos presentemos delante de Él. Señor, aquí estoy como un sacrificio vivo. No vamos a entender esto hasta que mientras sigamos conformándonos a este mundo. No, usted tiene que entender que debe realmente ser transformado. Necesita transformarse. Necesita, por medio de la renovación del entendimiento, necesita ver una evidencia externa de lo que está internamente dentro de nosotros. Y créame, mis amados hermanos, mucha gente, para que pueda entender cuál es su don y comenzar a servir al Señor, necesita presentarse como un sacrificio vivo. Necesita realmente no conformarse a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Y yo creo que Pablo es muy claro. Más adelante dice, digo yo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos en un cuerpo, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Aquí están los dones. Aquí está el propósito mediante el cual Dios nos da los dones para que sirvamos a la iglesia, para que sirvamos al cuerpo de Cristo. Pero necesitamos volver al principio, y el principio es que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vez que nosotros nos presentamos a Dios de esa forma, entonces estamos listos para poder ejercer el servicio y el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. Queridos hermanos, la idea es que no nos conformemos a este siglo, que no nos dejemos engañar por este sistema, que no nos dejemos engañar por las cosas de este mundo, sino que podamos ser transformados, que pueda existir en nosotros esa metamorfosis, esa transformación interna que me ayude a mí a darme cuenta de la gran realidad de que necesito y debo, como administrador de la gracia de Dios, servir al Señor. Créame, mi amado hermano, los dones son una bendición. Usted administra dones que Dios le ha entregado, que Dios le ha dado, pero necesita ponerlo en funcionamiento, necesita comenzar a administrar correctamente lo que Dios le ha entregado. Ahora, no importa si usted tiene recursos, si estudió o no, si es profesional, si es obrero, comerciante, todos han recibido dones para ministrarnos los unos a los otros. Un hermano quizás sin estudios académicos, pero dotado por el Espíritu Santo con un don específico, puede ministrar a un hermano profesional. Debemos ser lo suficientemente humildes para recibir de parte del Señor lo que Él nos quiera dar y por medio de quienes Él decida dárnoslo. En pocas palabras, podemos ser un pastor, podemos ser cualquier cosa dentro de la iglesia, pero debemos reconocer que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen dones y que Dios los usa para ministrarnos a nosotros. De manera que hay que ser humildes. Debemos ser lo suficientemente humildes para recibir del Señor lo que Él nos quiera dar. Y ha pasado, mis queridos hermanos. ¿Cuántas personas no llegan a Cristo siendo médicos, siendo especialistas, ingenieros, doctores, tantas áreas, tantas profesiones, pero que están siendo discipulados por un hermano que quizás nunca tuvo una profesión, pero que en la misericordia y en la gracia de Dios lo ha capacitado con el don de la enseñanza? Y ahora Él está ministrando a esta persona. Por eso quiero que entendamos claramente que necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer eso y entenderlo.
Y si usted se está preguntando en esta mañana, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Pues tiene que involucrarse en la obra de Dios. Si quiere saber cuál es su don, tiene que involucrarse en la obra de Dios. Tiene que ponerse a trabajar. Y ahí Dios le mostrará y le revelará cuál es su don. Y usará a otros hermanos incluso para confirmar dicho don en usted. Pero no podemos simplemente decir cuál es mi don si no estamos interesados en servir a Dios con nuestro don. Hermanos, a veces no sabemos cuál es nuestro don, empezando en la vida cristiana. Pero a medida que comenzamos a servir al Señor, a medida que comenzamos a ponernos, lo primero que debe hacer es decir, Señor, aquí estoy. Sé que tú me has dado don, sé que tú me has bendecido con esos dones espirituales, no sé cuáles son, Señor, pero quiero que tú me uses, quiero ponerme a tu disposición. Y comience a colaborar en la iglesia, comience a servir en la iglesia, comience a involucrarse en la obra. Y créame, a veces Dios comienza a mostrarle cuál es su don a medida que usted va ayudando a otros. Mira, hay gente que quizás le va a decir, hermano, gracias por ese consejo. Hermano, gracias, usted siempre que habla conmigo, yo puedo entender lo que Dios me dice. Entonces se dará cuenta si Dios le ha dado el don de sabiduría, si Dios le ha dado el don realmente de la enseñanza, si Dios le ha dado el don de servicio en la forma en que usted sirve en la iglesia y los beneficios que eso genera en la iglesia. Hay muchas formas, pero debemos involucrarnos en la obra de Dios y ponernos a trabajar. Y ahí entonces Dios va a mostrar cuál es nuestro don. Señor, te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que ella nunca regresa vacía, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí están los amigos que nos escuchan. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú permitas que esta enseñanza, Señor, pueda ministrar nuestra mente, nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a darnos cuenta de la responsabilidad que implica, Señor, ser un administrador de tu gracia, Señor. Que cada uno sepa identificar, Señor, según la dirección del Espíritu Santo, cuáles son sus dones, Señor. Y que cada uno comience a ejercer, Señor, el ministerio y el don que tú le has dado para que edifique a la iglesia, Señor. Quita todo egoísmo, Señor, toda indiferencia, Señor, toda apatía, Señor, que pueda haber en nosotros, Señor. Todo lo que impida, Señor, que te sirvamos con libertad, Señor. Y ayúdanos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por cada uno de ellos, Señor, que está orando y clamando, Señor, que quiere servirte y que quiere honrarte, Señor. Ayúdalos, Padre amado. Permite en el nombre de Jesús que puedan entender específicamente con claridad, Señor, lo que tú quieres que hagan, Señor. Y que sean eficientes, Señor, en lo que tú les has encomendado hacer, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, distintos dones. Gracias porque cada hermano, Señor, cumple su función. Y cuando cada uno, Señor, hace su tarea, Señor, la iglesia es edificada, consolada y animada, Señor. Guárdanos en tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que podamos seguir adelante obedeciendo al Señor y confiando en su palabra.